En este vídeo vamos a pasar de esto a esto. Así que si quieres eliminar ruidos de la suspensión de tu coche viejo o quieres hacer que se conduzca como nuevo con poco dinero, quédate en el vídeo. Primero y antes de nada os voy a comentar por qué estoy haciendo este vídeo. El caso es que el otro día fui a pasar la ITV del coche de mi madre. Un coche que, como muchos ya sabréis, ya le cambié todos los componentes de la suspensión: muelles, amortiguadores, silent blocks del eje delantero, pero me faltó por cambiar los silent blocks del eje trasero y justo estos estaban rotos. Así que no me pasó la ITV por esto. De forma que para solucionar este problema con el menor dinero posible, en vez de ir a un taller, dado que te cobran mucho por este tipo de obras, decidí comprar unos silent blocks de poliuretano para el eje trasero en el coche de mi madre. Y de paso también mi amigo, con un Corolla T-Sport, decidió poner los suyos en el eje delantero de su Corolla. Y ya de paso, para hacer un vídeo dije, mira, solo para hacer un vídeo y para vosotros voy a comprar los silent blocks por completo para el coche de mi padre, un Corolla diésel, el cual tiene más de 400.000 kilómetros. Pero antes de nada, ¿qué es esto de silent block? Básicamente el silent block se encarga de unir las partes móviles de la suspensión, como vienen a ser los brazos de suspensión, con la carrocería y el chasis del coche. Estos silent blocks originalmente están hechos de goma, y este material es muy bueno porque es muy flexible y aguanta bastante a lo largo del tiempo, pero termina rompiéndose. Así que en este caso, ya que tenemos los silent blocks originales rotos, en vez de meter unos silent blocks de goma, vamos a meter unos silent blocks de poliuretano, los cuales tienen algunas ventajas. Estas ventajas son que son un poquito más rígidos, de forma que nos dan una conducción y un tacto mejor, que las alineaciones del coche se pierden menos y además de ello aguantan mucho más en el tiempo que los de goma, que se terminan pudriendo. Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo hemos cambiado los silent blocks en 3 coches diferentes con herramientas que tenemos por casa. Y vamos a empezar con el Golf. Y el caso es que en este coche solo tengo que cambiar los silent blocks en el eje trasero, y en el eje trasero de este coche tenemos un puente, de forma que vamos a tener 2 silent blocks muy gordos. Y es que concretamente en este coche no cambio los silent blocks por gusto, como lo voy a hacer en el resto de los coches, sino por necesidad, porque realmente el coche estaba siendo un peligro en la carretera. Simplemente para que os hagáis la idea, cuando balanceábamos el coche lateralmente, la carrocería se movía, pero las ruedas permanecían estáticas en el suelo, cuando en realidad las ruedas tienen que acompañar al coche. Así que para cambiarlos, lo primero que tenemos que hacer es levantar el coche con un gato, y después de ello quitar la rueda. Hasta aquí todo sencillo. Ya hemos quitado la rueda del Golf y os voy a enseñar dónde están los silent blocks del puente. Primero de todo, el puente es esta pieza de aquí, que va hasta el otro lado, y los silent blocks están ubicados concretamente aquí. Así que para quitarles vamos a tener que quitar un tornillo que hay aquí y bajar un poquito el puente, y ya a partir de ahí intentar romper el silent block y luego meter el nuevo. Esperemos poder hacer todo esto sin tener que retirar el puente del coche, porque retirar el puente es bastante más complejo, dado que hay que quitar el cable para el freno de mano, el cable para los latiguillos, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso quitamos el tornillo y bajamos un poquito el puente, y ya solo con esto tenemos acceso al silent block, y como veis está destrozadísimo. La verdad es que con diferencia este coche sí que necesitaba un silent block de poliuretano, de un silent block nuevo. Aquí está el silent block, lo tenemos casi sacado. La verdad es que estaba tan mal en este coche que sale con una facilidad relativamente buena. El caso es que este es el silent block de origen y va unido a un casquillo metálico. Este casquillo metálico es muy difícil de sacar del puente, pero bueno, poco a poco con sierra, partiéndolo y con un martillo al final termina saliendo. Así que nada, vais a ver cómo sale el casquillo. Finalmente, ya está. ¡Qué alegría! Por favor. Mira, faltaba un trozo, Uf. Bueno, aquí ves el casquillo, es muy pesado, muy duro y muy resistente, y ha sido difícil de sacar. Pero bueno, ya con esto completamente retirado, meter el silent block de poliuretano yo creo que va a ser bastante fácil. Y como veis, con el silent block de goma tenemos esta columna de metal en el interior, y para este silent block de poliuretano también la tenemos. Así que para meter este casquillo metálico en el silent block vamos a utilizar un poquito de grasa, la cual tenemos que meter por aquí. Metemos el silent block y luego esto al coche. Esperemos poder meter este silent block en el puente trasero del Golf sin problema y sin utilizar una prensa. ¿Cómo sabes, Nacho, ahí? Lubricar. Hombre, la verdad es que la lubricación es una parte muy importante en estas cosas. ¿Para qué? Si esto se queda completamente seco y estamos haciendo todo el rato de movimiento de torsión, no se destruye el poliuretano. Lo bueno es que esta grasa, como tiene un estriado por dentro, el silent block, no sé si se apreciará, pues se queda en el estriado, así que aguanta muchísimo tiempo. Y ya, simplemente tras hacer eso, lo metemos y seguir metiendo sin problema. Ya os digo, vamos a meter también un poco por aquí, aunque va a llegar de sobra. Y si todo está bien, tiene que salir grasa por aquí. Efectivamente, sale grasa por aquí. Ya estaría, no hemos utilizado ni siquiera el tornillo de banco.
Y bueno, por lo menos en nuestro caso, con este coche y con este puente trasero, para meter el Silent Block se hace apenas sin ningún tipo de esfuerzo y entra muy bien. Bueno, ya tenemos el Silent Block de poliuretano puesto y nada, genial, ya solo queda el otro lado. Para hacer el otro lado repetimos la misma operación y ahora os quiero enseñar el resultado final. Empezando por el antes, donde como veis tenemos un coche que aparte de hacer montones de ruidos está completamente separada la suspensión del coche. Y el después, donde tenemos una suspensión completamente firme y sin ningún ruido. Y balanceando el coche desde fuera, ¿cómo se ve? Un poco, Y después de solucionar el problema... El caso es que ya tenemos un coche completamente terminado, así que vamos a pasar con el siguiente, el Corolla de mi amigo, y en este caso hemos cambiado los Silent Blocks simplemente por gusto. Este coche ya tiene cambiados los Silent Blocks del eje trasero, así que vamos a cambiar los del delantero. Y como siempre empezamos levantando el coche y quitando la rueda. Aquí tenemos el coche de Martín, un Corolla, y vamos a cambiar los Silent Blocks y para ello tenemos que quitar este brazo. Este brazo va agarrado a la cuna por un tornillo aquí, otro tornillo ahí y por estos 3 tornillos que sujetan a la rótula de la mangueta. Vamos a quitar estos 3 tornillos y esos 2 de ahí y el brazo lo sacamos. Y una vez esté el brazo fuera, cambiamos los Silent Blocks. Y bueno, ya acabamos de sacar el brazo del eje delantero y va colocado de esta manera. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bueno, agarrar esto con un tornillo de banco y poco a poco destruir este Silent Block y este otro Silent Block de goma y cambiarlos por los de poliuretano. Para destruir los Silent Blocks hay que tirar de imaginación y de ingenio. Por ejemplo, nosotros optamos por cortarlos y por moverlos con martillos, con el tornillo de banco y demás. Aunque hay gente que prefiere utilizar una prensa, si la tienes es mejor, y también hay gente que prefiere quemar los Silent Blocks, aunque esta opción contamina bastante porque estamos quemando plástico, de forma que bueno, a mí me parece que la más rápida y la más sencilla es cortarlo. Las herramientas que vamos a utilizar son un tornillo de banco, un taladro, martillo, en caso de que sea necesario, una sierra, los Silent Blocks de poliuretano y también, si queremos, podemos utilizar un soplete. Hemos cortado un poquito el Silent Block, lo hemos taladrado por el lateral para quitar un poco de fuerza y a partir de ahí, con un martillo y con un destornillador, va a ir saliendo poco a poco. Ya tenemos un Silent Block quitado, ahora tenemos que quitar este otro. Y para este otro lo que vamos a hacer es utilizar una sierra y cortar el casquillo metálico que rodea al Silent Block original. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente porque este cilindro metálico está completamente comprimido en el brazo y no lo podemos sacar a base de fuerza y compresión. Para sacar este Silent Block sin una prensa lo que vamos a hacer es pegar un tajo para que pierda completamente la presión y a partir de ahí ya sí que podemos utilizar un martillo o un tornillo de banco para sacar el Silent Block. Y ya tenemos el Silent Block grande y el Silent Block pequeño completamente quitados. Aquí veis el estado del Silent Block del coche. La verdad es que estaba bastante fatigado, ya es un coche con sus años. La goma se desgasta, tiene holguras, se rompe y bueno, no da la rigidez necesaria que se busca concretamente con este coche ahora mismo. Así que para ello vamos a meter estos otros Silent Blocks de poliuretano. Y aquí lo que hicimos es calentar el brazo con el soplete para que se dilatase un poco y después de ello unir el cilindro con el brazo con un tornillo de banco. Aunque ahora bien, con el tornillo de banco tendrías que hacer mucha fuerza para unirlo del todo, así que bueno, aquí tenéis que ir poco a poco, esquina por esquina y terminarás metiendo el cilindro en el brazo. Aunque esto yo digo que es laborioso y a veces hay que acompañarlo de una maza. Ya tenemos casi todo el cilindro completamente metido, pero lo que nos queda vamos a meterlo con el martillo. Ya os digo, me gusta traeros estos vídeos porque, por ejemplo, con los Silent Blocks de poliuretano hay mucha gente que no se atreve a hacerlo en su casa. Y como veis yo no tengo herramientas del otro mundo, un martillo, un compañero, un tornillo de banco y con eso y un poquito de paciencia podéis hacer las cosas. Pues nada, ya tenemos el cilindro puesto, no hay que meterlo más, la verdad es que es así, tal como lo estáis viendo. Ya vamos a meter el Silent Block de poliuretano. Ahora vamos a echar un poquito de grasa para facilitar así meter el Silent Block. Yo agarro de aquí y tú te encargas de apretar y cualquier otra cosa. Está entrando bien, aprieta. Estaba mirando que estaba aquí grabando. Espérate ahí. Aprieta. ¿Entrado? Sí, aprieta.
A la primera. Experiencia hace maestro. Vale, sí, pero tienes que apretar un poquito más para que pueda maniobrar, ¿sabes? Espérate. Ahora ya simplemente es... Tira hacia ti ahora. Tirando. Lo estaba haciendo para... Ah, vale. Ya tenemos el Silent Block metido y ahora lo único que nos queda por hacer en este caso es meter el cilindro. Aquí sí que es muy importante lubricar bien esta parte interna y luego meter el cilindro metálico que le tenemos aquí. Y bueno, el cilindro este se mete sin problema, como veis. Y el otro Silent Block es todavía aún más fácil de poner. Y bueno, ya tenemos el brazo con los Silent Blocks nuevos. En este caso el amarillo es un poquito más duro que el rojo y tal como está se monta en el coche. Buah, qué bien está grabado, Martín. Esto es... Es que parece mentira, pero grabar esto es... Jodido de grabar. Y bueno, en este caso estáis viendo el montaje del otro lado porque lo grabé algo mejor, pero vamos, que en esencia es igual. Y la verdad es que bueno, aquí veis el vídeo bastante resumido, pero tengo que confesaros que esto en persona se tarda bastante y puede haber alguna que otra tontería que haga que se complique bastante el tema de cambiar los Silent Blocks. Como ya os he comentado, no es necesario cambiar los Silent Blocks en todos los coches. En el caso del coche de mi amigo simplemente lo ha hecho un poco a modo de capricho por tener una conducción un poco más firme y bueno, ya que estábamos pues lo hicimos y aquí os lo enseñamos. Pero bueno, ya por último toca meternos con el coche de mi padre, un coche con 400.000 kilómetros. Y es que metiéndonos con el eje delantero no os voy a enseñar cómo se cambia, dado que es exactamente igual que con el coche que os he enseñado antes, pero sí que os voy a enseñar cómo estaban los Silent Blocks. Y es que simplemente ya en posición de reposo se ve la goma completamente craquelada. Y cuando sacabas el brazo e intentabas torsionar la goma con tan solo la fuerza de la mano, torsionabas el Silent Block completamente, viendo todas las grietas que tiene esta goma, la cual tiene montones de años en este coche, con muchísimo uso. Así que bueno, al igual que con el coche de mi amigo, pusimos Silent Blocks de poliuretano. Ahora bien, en el eje trasero, ¿cómo se hizo? Pues se hizo de una manera parecida a con el Golf. Primero levantamos el coche y luego quitamos la rueda. Y una vez quitada la rueda, como veis, tenemos el freno, la suspensión y demás, y el puente. En este caso tan solo tenemos que quitar un tornillo por cada lado para bajar el puente. Antes de nada, para que veáis, el Silent Block original está bastante fatigado y no tiene la firmeza que tendría que tener de origen. Así que quitamos el tornillo por ambos lados y bajamos un poquito el puente. De hecho, nos podemos ayudar con alguna palanca, barra o lo que sea para acceder un poquito mejor a los Silent Blocks de poliuretano y quitarles sin tener que extraer el puente del coche, cosa que es mucho más laboriosa. Para destruir este Silent Block, primero utilicé una broca a la cual no tenía mucho cariño y me dediqué a hacer algún que otro agujero en la goma. ¿Para qué? Para poder meter luego una sierra y de esta manera cortar el casquillo. Ya os digo, en este vídeo estáis viendo que todo es súper fácil, todo es súper sencillo, pero os aseguro que se tarda muchísimo. Por cada Silent Block podéis tardar perfectamente 1, 2 o 3 horas en algunas ocasiones. Así que aprovecho para decirte que si te gusta el contenido que subo y quieres apoyarme, suscribirte al canal y activar las notificaciones me ayuda muchísimo. Y bueno, volviendo con el tema, simplemente para que os hagáis la idea, ya veis cómo estaba el Silent Block. Lo teníamos casi quitado completamente, pero todavía no salía. Batallamos muchísimo hasta poder quitarle por completo. Eso sí, una vez le habíamos conseguido quitar, qué alivio, por fin ya habíamos hecho lo más difícil. Ahora tan solo teníamos que meter el Silent Block nuevo, que de hecho lo metimos con la mano y con una pequeña maza, le engrasamos bien y ya lo teníamos completamente hecho. Ahora bien, nos quedaba el otro lado y afortunadamente este nos salió mejor. ¿Por qué? Porque cortamos bien el casquillo desde el momento 1. Aquí estamos con el Silent Block del puente trasero del Corolla. ¿Y qué hemos hecho? Pues le hemos pegado un corte y ya una vez hemos cortado el casquillo metálico, que es lo que pasa, que el Silent Block pierde presión y simplemente con unos golpes va a salir. Aunque ahora bien, cortar esto por completo, teniendo poco acceso, teniendo la goma que nos frena la sierra, es bastante difícil. Pero bueno, en este caso, en el lado izquierdo tardamos bastante menos.
Ahora bien, meter silent blocks de poliuretano merece la pena. Os voy a ser sinceros, merece la pena en el caso de que tengáis que sustituirlos, como por ejemplo en el caso del golf, que no os pasa la ITV y queréis hacerlo vosotros mismos. ¿Por qué? Porque un silent block de poliuretano lo podemos meter en un brazo sin prensa por lo general, mientras que un silent block original es muy difícil de instalarlo sin una prensa. Pero ahora bien, cambiarles por capricho, como he hecho en el coche de mi padre y en el coche de mi amigo, ¿merece la pena? Si queréis un tacto en la dirección un poquito mejor, vais a alinear el coche, vais a cambiar algún que otro componente de la suspensión, pues en ese caso puede que merezca la pena. Pero si no, la inversión de dinero, de tiempo y de trabajo que tenéis que meter puede que sea algo excesiva para la diferencia que vais a notar. Yo, como ya os he dicho antes, he cambiado esto en mi coche sin que me patrocine ninguna marca, tan solo para traeros un vídeo que os pudiese interesar. Pero si no fuera por esto, seguramente no les habría cambiado. Ah, y por cierto, tema de precios. En el coche de mi padre fueron 160 y pico euros, si no me equivoco, y en el coche de mi madre fueron 50 euros. En el coche de mi amigo, para el eje delantero, si no me equivoco, estarían rondando los 90 euros. Así que después de ver todo el trabajo y el dinero que lleva, ¿quieres meter silent blocks de poliuretano en tu coche? Coméntalo aquí abajo. Y lo que te he dicho antes, no tengo patrocinadores. Lo único por lo que hago estos vídeos es por vosotros. Así que si te suscribes, dejas tu comentario y demás, me ayudas mucho. Eso fue todo. Hasta luego.